resto del escrito. Ahí está grabando, ahí está grabando. Listo, genial. Ya está. Listo. Bueno, no, les comentaba que mañana tenemos salón 4 y 5 por la cantidad de inscriptos. La propuesta es lo que están libre, es decir, que digamos no han tenido la cantidad de parciales para regularizar, rindan con los docentes el oral y el resto va rindiendo el escrito. Si aprueban el oral los libres, pasarían al escrito, es decir, trataríamos del mismo día resolver ese problema. No haríamos al revés. Nosotros les tomábamos escrito, tenían que esperar el escrito, después pasaban al oral. Vamos a hacer al revés mientras que, digamos, nos repartimos con los salones, ¿sí? La propuesta es, yo les voy a dar tips de lo que ustedes quiero que repasen para que mañana, digamos, se sientan seguros en las consignas, ¿sí? Aquellos estudiantes 2022, ¿sí? Que no les figura en el sistema guaraní, nosotros tenemos el REC, ¿sí? Revisamos todo, controlamos todo, todos los reclamos, así que quédense tranquilos que yo recién de alumnado me pasaron el listado de los inscriptos y yo ahí, digamos, corrijo la condición del estudiante, se me figura libre, pero en el REC está regular, quédense tranquilos que rinden regular, ¿estamos? Así no perdemos tiempo en el que vayan entrando, porque son más de 600 los que se inscribieron. Bueno, escuchen un segundo, yo lo que los voy a ir tirando son tips. Tips significa que ustedes tengan a consideración porque les va a servir para poder responder las preguntas, ¿sí? La estructura del examen son 40 múltiples de choice, ¿sí? Recuerden que hay varias preguntas que hacen al sistema nervioso y sistema endocrino, y algunas, digamos, que hacen a los otros sistemas. Yo les voy dando algunos tips como para que ustedes se vayan ubicando, ¿sí? De la parte de endocrino, ¿sí? Repasen lo que es la regulación de la calcemia. ¿Cuáles son las hormonas que regulan la calcemia? Por un lado, recuerden que vamos a tener la glándula paratormona, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener la calcitonina. Por lo menos recuerden esas dos hormonas, donde se secretan y qué efecto producen. ¿Cuál es la que produce el descenso de la calcemia del calcio para depositarlo en los huesos y cuál es la que saca el calcio de los huesos para aumentar la calcemia, ¿sí? Bien, con respecto a endocrino, eh, hay glándulas, hay glándulas que se denominan temporales. Temporales significa, como la palabra lo dice, es decir, que no están permanentemente secretando hormonas, sino que van a estar en un solo periodo, como en este caso puede ser la placenta. La placenta solamente va a ser un órgano que va a estar presente en la mujer gestante y que va a permitir, ya lo van a ver en segundo año, la secreción de hormonas que garantizan, digamos, la gestación, la anidación de ese nuevo producto de la gestación. Bien, repasen lo que es el control de la glicemia, muy importante, aquellas hormonas, insulina, glucagón, que son las responsables, ¿sí?, de regular la glicemia. En caso de que yo tenga una hiperglicemia, que la descienda, y en caso de que yo tenga una hipoglucemia, que pueda elevarse y mantenerse en lo que es la homeostasis. Esta placa homeostática de un máximo, un mínimo fisiológico que permite el correcto funcionamiento del cuerpo humano, ¿sí? Con respecto a seguimos con endocrino, con respecto a las glándulas endocrinas, recuerden que las glándulas endocrinas no tienen conducto excretor, ¿sí? Y las glándulas que tienen conducto excretor son las glándulas exócrinas, como las glándulas salivales, ¿sí?, como el hígado, como glándulas, ¿sí?, como el páncreas. Son glándulas que producen, secretan algo y a través de un conducto vierten hacia una cavidad. Esto no ocurre con las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas están muy irrigadas, tienen mucha vascularización. ¿Por qué? Porque su producto de secreción son las hormonas y se vierten directamente al torrente sanguíneo. Perfecto.
eje hipotálamo hipoficiario. Recuerden muy bien y repasen muy bien eje hipotálamo hipoficiario, ¿sí? Recuerden que el control de la hipófisis va a depender del hipotálamo. El hipotálamo libera hormonas facilitadoras o inhibitorias que van a actuar principalmente en la adenohipófisis, en la parte anterior, y ellas son las que secretan todas las hormonas que ustedes quiero que repasen, ¿sí? La hormona de crecimiento, la adenocorticotropina, ¿sí? La folículo estimulante, la luteinizante, ¿eh? Todas, incluya la melanocito estimulante también como, como en la parte anterior, ¿eh? No la dividimos en anterior, medio y posterior, sino directamente anterior y posterior, ¿sí? Así que repasen, no sé, ahí están escribiendo un mensaje, repasen esa parte, ¿sí? Eje hipotálamo hipoficiario. La única diferencia es que en el hipotálamo secreta dos hormonas que van a ser la oxitocina y la antidiurética. Estamos hablando, son tips para el examen final de mañana, ¿sí? Por eso ustedes estén atentos, lean la grabación y mañana se van a encontrar con gran parte de estos tips como para que ustedes se sientan seguros en el examen. En el eje hipotálamo hipoficiario, recuerden que el hipotálamo secreta dos hormonas que son la antidiurética y la oxitocina, ¿sí? Antidiurética y oxitocina, se almacenan en la neurohipófisis y después por vía nerviosa se libera, ¿sí? Bien, estoy viendo a ver algo más de endocrino como para que ustedes se sientan seguros. Recuerden que son tips. Tips significa cosas puntuales que ustedes se van a encontrar en el examen de mañana. Bien, cuando uno habla de potencial de acción, está hablando de esta corriente eléctrica que se genera en los axones, es decir, en realidad se genera en el cuerpo neuronal y viaja por el axón. Es como si fuese el cable conductor de electricidad, ¿sí? Para que haya, digamos, que el impulso nervioso circule por el axón, la membrana plasmática de ese axón tiene que estar polarizada, es decir, tiene que tener carga. Si no tiene carga, tanto adentro como afuera, no puede generar impulso nervioso. Es decir, que para que se genere un impulso nervioso, tiene que estar polarizada y esa situación se denomina de reposo. Cuando se genera el impulso nervioso, hay una despolarización y ahí se genera el impulso nervioso, que es una corriente eléctrica en realidad, ¿sí? Que es unidireccional y que va del cuerpo neuronal, pasa por el axón, van por las dendritas, está la sinapsis y se comunica con otra neurona. Bien, hay preguntas de meninges, ¿sí? Recuerden que las meninges son estructuras membranosas que cubren, protegen y también ayudan a la nutrición de las estructuras del sistema nervioso central, ¿sí? Cerebro, cerebelo, tronco cefálico, médula espinal, ¿sí? Recuerden cómo se llaman, del exterior hacia el interior, dura madre, aracnoide, vía madre, sepan los espacios, ¿sí? Epidural a nivel del cráneo, subdural, subaracnoideo, ¿sí? Y sepan fundamentalmente por dónde circula el líquido cefalorraquídeo. Este líquido que también es muy importante porque protege, también colabora en la nutrición y hace una amortiguación mecánica ante los movimientos de la cabeza, de la columna vertebral y protege así la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebro. Bien, no hay detalles así de cómo se llaman los conductos que van, digamos, que conectan el cuarto ventrículo con el tercer ventrículo, ¿sí? Pero por lo menos tengan un pantallazo general. Bien, sepan muy bien qué es el polígono de Willis, qué es el polígono, no, son multiple choice, son 40 multiple choice, ¿sí? Y estoy tirando los tips, multiple choice, por eso yo me estoy enfocando en las proposiciones que ustedes van a encontrar mañana y van a tener que
digamos, traten de repasar de mañana, de sentirse seguros en el examen. Polígono de Willis. Sepan que es muy importante porque asegura en forma permanente la irrigación al encéfalo, a las estructuras encefálicas, cerebro, cerebelo, tronco cefálico. Y lo que ustedes van a encontrar, cómo está constituido, cuáles son las arterias que lo constituyen. Eso sí lo tienen que saber, ¿sí? Es una comunicación entre las carótidas internas, ¿sí? Con las arterias vertebrales que forman el tronco basilar. Entonces vamos a tener las carótidas internas, vamos a tener las comunicantes anteriores y posteriores, y de ahí también se van a interrelacionar con las cerebrales anteriores, media y posteriores, y forman el famoso polígono de Willis. Bien. Sepan la ubicación anatómica del sector simpático y el sector parasimpático. La ubicación anatómica, donde encontramos los cuerpos neuronales que forman estructuras ganglionares, ¿sí? O núcleos que corresponden a la función simpática y a la función parasimpática. La función parasimpática es cráneo-sacra, significa que están en los núcleos que están a nivel del tronco encefálico, muchos relacionados con los pares craneales, y están ubicados a los lados, ¿sí? De la columna, de la médula sacra. Por eso su ubicación es cráneo-sacro. Mientras que la parte simpática, que es la que te prepara para la huida o lucha, se ubica en grupos ganglionares ubicados a los costados de la columna dorsal y lumbar. ¿Sí? Esa es la ubicación anatómica, eso lo tienen que saber y aparece. El simpático, el sector simpático, la parte del sistema nervioso autónomo que prepara el cuerpo humano, ¿sí? Para la huida y lucha, te prepara para que vos estés en un estado de alerta, ¿sí? Y puedas tener una reacción ante una adversidad. En cambio, el parasimpático, claro, tóraco-lumbar, la parte simpática, ¿sí? Dorsal lumbar, la parte simpática, ¿sí? Dorso lumbar. En cambio, el parasimpático es cráneo sacro, ¿sí? Bien, igual queda grabado, después ustedes los desgraban, tranquilos, se sacan las dudas que tengan. Algo que es un distractor, pero no se asusten, ustedes tienen el ganglio, no importa si es simpático o parasimpático. El ganglio que está antes es pre, el ganglio que está después es po. Entonces vos tenés un axón preganglionar y un axón postganglionar. Nada más, es un distractor, ¿sí? Recuerde que pre es antes, post es después. Si vos tenés el ganglio pre sale desde la médula al ganglio y el post sale del ganglio hacia el nervio, en este caso muchos van a salir por los nervios de raquídeos, de la médula espinal. Bien. Después preguntan a la organizadora dónde lo van a subir. ¿Estamos? Yo lo que quiero que ustedes estén atentos. Estos son tips, tips concretos de lo que ustedes quiero que repasen en estas 24 horas para que se sientan seguros para mañana. ¿Sí? No estoy dando la respuesta, lo estoy ayudando en lo que es la estructura de la proposición. ¿Mm? Bien. Hay preguntas relacionadas con el cráneo, ¿sí? Sepan diferenciar bien qué es el cráneo, qué es el macizo facial, y dentro del macizo facial vamos a tener una articulación móvil que es el maxilar inferior. El maxilar inferior es una articulación móvil que permite obviamente la apertura de la cavidad bucal, para la deglución, para hablar, ¿sí? Y que se articula a este nivel, se articula también con la parte del cráneo y es una articulación móvil. En cambio, el maxilar superior, que es este, ¿sí? Está fijo, ¿sí? Bien, sigamos un poco más.
Respecto, hay otra pregunta que habla de de nuevo del impulso nervioso, ¿sí? El impulso nervioso, recuerden que va a depender de iones que entran en juego. Los iones que entran en juego principalmente es el sodio, ¿eh? Hay canales de sodio, hay canales de potasio, ¿sí? Dentro de la membrana plasmática del nervio, ¿sí? Y ustedes tienen que saber de que en el interior del axón hay una carga, de iones distinta al exterior. Y lo que se hace en el impulso nervioso es la inversión de esa polaridad. Esa inversión hace que se genere la corriente eléctrica, transcurra por el axón y cuando llega a su destino, digamos, se vuelve a repolarizar. Esto, digamos, el equitativo de esto es lo que uno puede ver en un electro, ¿eh? Ya lo van a ver en tercer año, ¿sí? El, el, el corazón envía señales a través del sistema de conducción que despolariza y polariza, despolariza y polariza continuamente, ¿sí? Para poder permitir la contracción del músculo cardíaco, ¿sí? Eh, a ver, sigamos un poco más. Bien, cuando uno describe impulso nervioso, ¿sí? No pregunten todavía cosas que estoy dando tips, no se desesperen, no pongan a esto, porque estén atentos a los tips, ¿sí? Eh, Hay preguntas que siguen hablando del impulso nervioso, y esto es importante porque el impulso nervioso es un fenómeno todo o nada. Significa que cuando el estímulo es suficiente, para generar estos cambios a nivel de la membrana, ¿sí? El impulso nervioso viaja, se genera. Ahora, si no es suficiente, no se genera transmisión de impulso nervioso. Eso es importante porque si no, todos los estímulos harían que nuestro sistema nervioso esté permanentemente activado y tendríamos permanentemente estímulos sensoriales, sensitivos de cualquier tipo. Y sin embargo, vos para escuchar un sonido, el sonido tiene que ser lo suficientemente importante como para que te estimule las células sensitivas del oído y generen una señal eléctrica al cerebro y el cerebro lo interprete, ¿sí? Lo mismo lo visual, lo mismo la piel, es decir, no estamos permanentemente con la piel eh, recibiendo estímulo de todo, de calor, frío, dolor, ¿sí? Sino que todo va a depender del estímulo externo. Y algo más que quiero que agreguen es que ese impulso o ese fenómeno de todo o nada es unidireccional, ¿sí? Se genera en el cuerpo, por ejemplo, y va hacia el axón. Nunca va y vuelve, ¿sí? Es un fenómeno todo o nada unidireccional, ¿eh? Ojo, no es bidireccional ni multidireccional, ¿sí? El impulso nervioso se genera, va de una neurona a otra, ¿sí? Después la conexión puede ser dendrita con dendrita, puede ser teledendrón con dendrita, ¿estamos? Eso como para que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa cuando la membrana, el potencial de membrana está en reposo? Significa que está polarizada, ¿sí? En ese momento, ¿está transmitiendo impulso nervioso? No, pero sí es necesario, una condición necesaria para que el impulso nervioso se transmita. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que vos para andar en auto necesitas nafta. Si no tenés nafta, no podés andar. Y acá exactamente igual. El axón, ¿sí? De esa célula nerviosa, que es por excelencia la neurona, necesita estar polarizada para que cualquier estímulo genere ese cambio de polaridad hacia el exterior, en el interior de la membrana, y se genere eh, ese impulso nervioso, esa corriente eléctrica, ¿sí? Que es una señal rápida que regula eh, la mayoría de las funciones del cuerpo humano. Se imagina el pensamiento, mañana ustedes van a estar rindiendo y necesitan que sus neuronas estén agilizadas para recuperar los recuerdos del conocimiento
de lo que aprendieron en biología para poder demostrarme y demostrarse que lo aprendieron. Bien. Hay otra pregunta que tiene una proposición distractora, pero no es difícil, ¿sí? Que habla de los impulsos nerviosos de la parte motora, ¿eh? La parte motora, si uno va al cerebro, que está dividido en lóbulos y en áreas, áreas corticales, se llama área visual, área auditiva, la área olfatoria, área del lenguaje y demás. Hay un área que está en la parte motora y de ahí, digamos, sale la señal de todo lo que tenga que ver con la respuesta motora, pero motora consciente, eso quiero que sepan, no inconsciente, porque lo inconsciente, que va a regular, por ejemplo, las vísceras, sale del sistema nervioso autónomo, ¿sí? La señal de que el estómago se mueva, de que la vejiga se mueva, de que los vasos sanguíneos se contraigan, ¿sí? Van a ser señales autónomas, no van a depender del sistema nervioso central. Vos no estás pensando en este momento, estómago movete, intestino movete, vejiga llenate, ¿se entiende? Todo lo consciente tiene que ver con la capacidad que tiene el cerebro y otras estructuras de vincularte con el mundo exterior, principalmente. Vos lo ves al mundo, lo escuchás, lo tocas, pero también el sistema nervioso central te da una conexión con lo interior, porque vos, cuando, digamos, te duele algo, ese dolor se convierte consciente, ¿sí? Cuando vos te duele la vesícula, sentís dolor en la vesícula. Entonces, es una información que se hace consciente. Entonces, recuerden que ¿dónde está el área motora principal? Que ahí están los cuerpos neuronales que regulan la función de todo lo que tenga que ver con la movilidad, o músculo esquelético principalmente, que hacen, ¿sí?, a la parte consciente. Yo estoy moviendo la mano en este momento, sale del área prerolándica, el área motora principal. Principalmente la principal van a encontrar, no la secundaria, que más está relacionada al movimiento fino, ¿sí? Sigamos. Mínimamente la vía motora principal, si sale del área, por donde viaja, si pasa por el tronco encefálico, si va a los ganglios motores de los pares craneales, si sigue el recorrido a la médula espinal y sale de la médula espinal por los nervios raquídeos por su parte motora y va a llegar a la placa motora de los distintos músculos, va a llegar a los músculos del abdomen, de la pierna, ¿sí? Así general, ¿eh? No se confundan que no tiene nada que ver con el arco reflejo, no se confundan que no tiene nada que ver con una vasodilatación de las arterias, no se confundan que tengan que ver con el músculo liso de las vísceras y las glándulas, ¿sí? Bien. Vayan a la clasificación del sistema nervioso, eso muy, muy importante. Vayan a la clasificación del sistema nervioso. Sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Hagan hincapié a lo que es aferente y hagan hincapié a lo que es eferente. Recuerden que lo aferente es lo que llega a algo. En este caso es la información que llega al sistema nervioso central, como por ejemplo lo sensitivo. ¿Sí? Lo sensitivo es un estímulo que está en el exterior y llega a través de los nervios, axones, grupo de axones, hacia las distintas partes del sistema nervioso central. A lo mejor llega a la médula, a lo mejor llega al tronco cefálico, a lo mejor llega al cerebelo o si no, al cerebro, ¿sí? Mientras que lo eferente es todo aquello que sale del sistema nervioso central, ¿sí? Sale de las distintas áreas, sale del área visual, auditiva, del lenguaje, ¿sí? De la parte motora, y es lo inverso, va a pasar por el hipotálamo, va a pasar por el tronco encefálico, y de ahí los nervios, puede ir a los nervios o pares craneales, para el movimiento, por ejemplo, de, de los músculos masticadores, o sigue su camino hacia la médula espinal, ¿sí?
Si va a la parte cervical, me va a permitir el movimiento de los miembros superiores, brazo, antebrazo, mano, y se sigue su recorrido hasta abajo, me va a permitir el movimiento del miembro inferior, permitiéndome caminar, por ejemplo, en la marcha. ¿Estamos? Entonces, bien diferenciado todo lo que es aferente y eferente. Bien. Siguiendo con la clasificación, una pregunta muy, muy fácil, muy, muy fácil, por eso sepan muy bien la clasificación del sistema nervioso, ¿sí? La clasificación o subclasificación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Recuerden que el sistema nervioso autónomo obviamente está relacionado con el sistema nervioso central, pero como la palabra dice, tiene una autonomía, es decir, por sí solo tiene esa capacidad de regular las glándulas, los vasos sanguíneos y los músculos lisos, es decir, las vísceras, ¿sí? Y sus sectores son simpático y parasimpático. Ya dijimos la ubicación anatómica y ya dijimos hacia dónde van a actuar, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Recuerden que uno tiene que huir a lucha, el otro tiene que ver con la parte de reposo, ¿sí? Reparación y demás. Por eso a la noche se activa el parasimpático y hace que nuestras células se regeneren. Bien. Bien. Sigue habiendo otra pregunta de potencial de acción, por eso lo estoy diciendo, fíjense en que muchas preguntas de nervioso, ¿sí? Recuerden que el potencial de acción, vuelvo a decir, yo necesito que esté polarizada la membrana, entra en juego sodio y potasio, hay un intercambio de esos iones, ¿sí? Son de carga, también acá entra en juego las cargas eléctricas, porque una corriente eléctrica siempre va a circular con una diferencia de cargas, ya sea cargas positivas o negativas. En este caso, las negativas dentro de las células son el cloro, por ejemplo, ¿sí? Y que cuando se produce el potencial de acción, va a llegar a una zona anatómica que es la sinapsis. Repasen sinapsis, ¿sí? Es muy importante porque ahí es el fundamento del proceso fisiológico de cómo una información nerviosa pasa hacia otra célula nerviosa. No hay un pasaje de corriente eléctrica hacia otra célula, ¿estamos? Sino que acá intervienen los neurotransmisores. Entonces sepan, la constitución de la sinapsis. El botón presináptico, la hendidura sináptica, el botón posináptico, ¿sí? Fíjense en que puede llegar a variar, pero por lo menos sepan que están esas estructuras. Cuando viene la información al botón presináptico, se abren los canales para liberar el neurotransmisor. Recuerden alguno, puede ser adrenalina, serotonina, dopamina. Queda en la hendidura sináptica y va a tener un receptor en la membrana post. ¿Para qué? Para despolarizar. Entonces, la corriente eléctrica que viene por el botón pre no es continuación del post, porque si no directamente, ¿para qué tengo la sinapsis? Sino que ahí lo que media es el neurotransmisor. Una vez que pasó la información, ¿qué hace el neurotransmisor? Se reabsorbe al botón presináptico. Entonces, repasen sinapsis porque hay preguntas de sinapsis, ¿sí? Bien, bien. Neuronas motoras son neuronas, ¿sí? Que salen del área motora principal, sale de la estructura del sistema nervioso central, viaja por distintos nervios, ya sean nervios que van a la cabeza, cuello, pares craneales, o los raquídeos que salen de la médula espinal, y siempre van llevando una información motora, principalmente a los músculos esqueléticos, los músculos que permiten movilidad. En cambio, las neuronas sensitivas o nervios sensitivos es al revés. En la periferia tengo un receptor, capta un estímulo que puede ser lumínico, auditivo, olfatorio, de frío, calor, y esa información se va a dirigir hacia el sistema nervioso central. Obviamente a través de nervios, en este caso, nervios sensitivos. Bien.
Esta es muy accesible porque habla de dónde actúa el sistema nervioso autónomo. Va a actuar, como recién dijimos, perdón, va a actuar principalmente en los vasos sanguíneos, arterias y venas, glándulas, ¿sí? Cuando hablamos de glándulas endócrina y exócrina, y todo lo que son las vísceras. Y cuando hablamos de vísceras, hablamos de órganos. Hablamos de los ojos, de la tráquea, de la laringe, del intestino delgado, de la vejiga, de los testículos, ¿sí? Del timo, en forma general. Para que ustedes van a encontrar distintos órganos, ustedes tienen que diferenciarlos. Bien. Sigue habiendo otras preguntas del sistema nervioso, en este caso del sistema nervioso central. ¿Sí? Recuerden que el sistema nervioso central es el que te permite a vos relacionarte con el mundo. No solamente con la posibilidad de recibir todo estímulo exterior que hay en el medio ambiente, sino también indirectamente, ¿sí? Con conexión del sistema nervioso autónomo, también te permite, digamos, cómo está el interior del cuerpo. Esto, como yo les decía, si a vos te duele el hígado, a pesar de que está inervado por el sistema nervioso autónomo, vos vas a sentir el dolor. No es que todo lo que es autónomo no tenés capacidad de poderlo interpretar, ¿sí? Lo importante es que el sistema nervioso central siempre va a tener la capacidad de recibir información, interpretar esa información y dar una respuesta. Por eso, pregunta de examen, tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso tienen esa capacidad, son integradores por eso, porque reciben la información, interpretan, ¿sí? Decodifican esa información y dan una respuesta como tal, ¿sí? Si yo estoy caminando y veo que se me viene un auto encima, varios estímulos visuales, la memoria y demás, hacen que yo reaccione y que me corra del auto de manera que no me atropelle. Bien. Sigamos un poco más. Vamos bien, vamos casi por la mitad. Hay preguntas de hígado, ¿sí? Todas las funciones del hígado. Todas las funciones del hígado. El hígado es un órgano muy importante por todas las funciones que tiene. Gracias a ello, el sistema inmunitario actúa correctamente, gracias a ello la digestión se produce como corresponde, gracias a ello se metabolizan los fármacos, gracias a ello se metabolizan todos los nutrientes que nosotros comemos para que después sean utilizados como energía, gracias a ello se produce la bilis, producción de proteínas, de vitaminas, ¿sí? Es muy, muy, muy importante el hígado, y como órgano que permite detoxificar todo aquello que tiene que ser eliminado. Y se puede eliminar. Recuerden que los órganos excretores por excelencia son, por un lado, los riñones, que excretan la orina, excretan, porque es producto de desecho, y la materia fecal. ¿Sí? Bien, así que sepan muy, muy bien las funciones del hígado. Bien. Sepan muy bien, ¿sí? Las porciones de la nefrona. Esta unidad anatómica, fisiológica, microscópica, ¿sí? Que hace al funcionamiento de los riñones, en la microestructura, ¿sí? Sepan muy bien, dónde se inicia, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Herle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Y sepan en cada recorrido dónde se producen las funciones de filtración, dónde se producen las funciones de reabsorción y dónde se producen las funciones de secreción. Esas tres funciones permiten que se forme este producto de excreción que es la orina, ¿sí? Algo que siempre quiero que recuerden, si el riñón no filtra, no se pueden llevar adelante las otras funciones. Por eso es tan importante que los riñones filtren, ¿sí?
que puedan filtrar el plasma, que es la parte líquida de la sangre, o la sangre en forma general. Pero sepan que filtra el plasma, filtra las partículas más pequeñas. Y si hay partículas pequeñas que son de utilidad, como el agua, el sodio, glucosa, van a ser reabsorbidas principalmente en el túbulo contorneado proximal. ¿Estamos? El cuerpo es sabio, trata de recuperarlo rápidamente. Bien, sepan los órganos del sistema urinario, ¿sí? Y mínimamente qué función tienen, ¿eh? Órganos del sistema urinario: los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Estamos? Sepan qué hace cada uno, pero por lo menos sepan y entran en el examen bien el orden de los órganos, ¿eh? ¿Qué hacen los riñones? ¿Cuál es su conducto excretor? ¿Cómo continúa? Que son los uréteres. ¿Qué hace la vejiga? Como órgano almacenador, que almacena la orina, y por efecto reflejo, primero reflejo porque tiene una parte refleja y una parte consciente, porque uno cuando tiene ganas de miccionar, hay voluntad de ir al baño, ¿sí? Todo es evacuado por la uretra. Diferencian la uretra masculina de la uretra femenina. Bien. Hay preguntas de cardíaco, ¿sí? Sepan la frecuencia, es decir, la cantidad de veces por minuto de la descarga de los distintos nódulos. ¿Cuánto descarga el nódulo sinusal? ¿Cuánto descarga el nódulo auriculoventricular? ¿Y a qué signo vital corresponde? Ejemplo, si hablo de frecuencia cardíaca, estoy hablando de latido cardíaco. Si hablo de la palpación de una arteria sobre un plano óseo, estoy hablando de pulso. Obviamente son signos vitales relacionados, ¿estamos? Pero yo estoy con una persona con paro cardíaco, yo tengo que valorar varios signos: el pulso, si respira, si responde, si hay latidos cardíacos, ¿se entiende? No se queden con que si no tiene el pulso la persona está fallecida, ¿eh? Recuerden la descarga, recuerden que en forma homeostática son de 60 a 90 latidos por minuto. Por encima de 90, taquicardia. Por debajo de 60, ¿sí? Es una bradicardia. Bien. Estructura de la membrana respiratoria. Sepan la estructura de la membrana respiratoria. Todos sus 5 componentes y cómo el oxígeno traspasa esas estructuras. Líquido surfactante, pared alveolar o alvéolo con su membrana, espacio intersticial, endotelio capilar, glóbulo rojo. ¿Sí? Lo pueden encontrar con nombres parecidos, pero esas serían las 5 estructuras. En caso inverso, es cómo sale el dióxido de carbono, que gran parte también se transporta como bicarbonato. Eso también es importante, ¿sí? Todo el oxígeno sí o sí debe ingresar a la membrana respiratoria a través de los pulmones, por eso necesitamos los pulmones. En cambio, el dióxido de carbono, una parte se intercambia con la hemoglobina y sale con la exhalación, y otra parte se acopla con el bicarbonato para, por las dudas, ser eliminado por los riñones. Bien. Sepan bien diferenciar qué frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está relacionada con el latido cardíaco, y el latido cardíaco está relacionada con la sístole y diástole. Contracción, relajación del corazón. Sístole, diástole. Contracción, relajación. ¿Estamos? De los ventrículos. Se contraen los ventrículos, sístole. Se relajan los ventrículos, diástole. Y eso genera, ¿sí?, que salga sangre por minuto, frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Y todos los fenómenos que hacen en forma cíclica, al corazón, que se abre la válvula, que se cierra la válvula, que se contrae la aurícula, que se relaja la aurícula y demás, habla del ciclo cardíaco, ¿sí? Ciclo cardíaco. Una cosa es el ciclo cardíaco, otra cosa es la diástole, otra cosa es la sístole, ¿sí? Otra cosa es la frecuencia cardíaca. Obviamente todo está relacionado, pero para que ustedes, cuando estén en el examen, no se confundan. Bien, estructura de los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de estructura de los vasos sanguíneos, hablamos de las arterias y de las venas, ¿sí? Las arterias tienen una estructura que permiten y actuarían como una segunda bomba
accesoria al corazón, sepan las 3 capas, cuál es la que predomina, y cómo la diferencia de las venas, que las venas son vasos de capacitancia, trabajan a menos presión y tienen válvulas, principalmente las válvulas que vienen de los miembros inferiores, digamos, de los pies hacia la pelvis y demás, hay muchas válvulas. ¿Por qué? Por el efecto de la gravedad, ¿sí? Por eso se forman las varices. Las varices son dilataciones de los vasos porque hay un debilitamiento de la pared de la vena, ¿sí? Entonces sepan muy bien que las arterias son vasos sanguíneos que transportan sangre a alta presión, distribuyen a todo el cuerpo humano oxígeno y nutriente, y las venas son vasos de baja presión que llevan los productos de desecho, el dióxido de carbono y demás, y van desde la periferia, desde los tejidos, hacia el corazón, y forman un circuito cerrado. ¿Estamos? Las arterias se continúan con las venas. Bien. Sigamos. Respecto al sistema nervioso autónomo, sepan muy bien qué hace el sistema nervioso autónomo en el corazón y en el pulmón. Recuerden que el sistema nervioso autónomo, su sector simpático, hace que aumente la frecuencia cardíaca, hace que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para, digamos, satisfacer las necesidades metabólicas de ese momento. Si yo estoy corriendo, necesito más oxígeno y nutrientes. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El simpático activar y aumentar mi latido cardíaco y mi frecuencia respiratoria en forma fisiológica, porque estamos hablando de algo fisiológico, el ejercicio. En cambio, quienes disminuyen ese valor para volver a su valor homeostático es el parasimpático. Entonces, sepan muy bien qué hace el sector simpático y parasimpático, ¿sí? Tanto en el corazón como en los pulmones. Bien. Bien, ya les dije que el ciclo cardíaco, ¿sí? Es el ciclo completo que involucra todos los fenómenos que hacen a la eyección de la sangre, desde que entra por las aurículas hasta que sale por los ventrículos, ¿sí? Recuerden que se genera ese latido, ¿sí? Cardíaco, se va a generar entre 60 y 90 latidos por minuto, tiene que ver con la diástole y sístole, ¿sí? Y que el ciclo cardíaco son segundos, ¿sí? Fíjense que si estamos hablando de que late tu corazón en 60 latidos por minuto, es decir que se genera en un segundo un latido, pero si vos tenés más latidos se va a generar en 0, tantos segundos, ¿se entiende? Es decir que en general nuestros latidos cardíacos duran menos de un segundo, ¿eh? Si yo estoy corriendo y estoy con 120, ¿sí? Mi latido cardíaco está en 0,5, pero como para que tengan una idea, cuando ustedes ven una proposición que tiene varias correctas, es muy probable que haya un distractor. No lo duden, es correcto. Bien. Sepan todos los elementos forme de la sangre. Todos los elementos forme de la sangre y mínimamente qué función cumple, ¿sí? Glóbulo rojo, eritrocito, glóbulo rojo, eritrocito no me sale la otra palabra, bueno, glóbulo rojo, eritrocito, glóbulo blanco, leucocito, plaquetas, ¿sí? Y después el plasma. Sepan mínimamente las células y recuerden por las dudas, porque puede haber alguna pregunta, cómo se subclasifican los glóbulos blancos. En neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Mínimamente qué hace cada uno, en forma general, ¿sí? Entonces, muy bien los elementos forme de la sangre. Bien, hay preguntas de la piel. La piel, sepan sus capas. Recuerden que tiene una capa externa, que es la epidermis, que es la más externa, la capa media, que es la dermis, que es la más importante. Estamos porque ahí están los vasos sanguíneos, está la parte de los nervios, ¿sí? ¿Estamos? Y después, debajo de la dermis, está el tejido subcutáneo, que es tejido graso, ¿sí? Entonces, epidermis, dermis, hipodermis, ¿sí?
Y dentro del estrato dérmico, hay un estrato, ¿sí? Que es el estrato basal, que es el más importante porque ahí es donde está permanentemente la célula en mitosis, para que las células se sigan regenerando, porque la piel, como todo órgano, se regenera. Bien, las que quedan son fáciles, ya estamos terminando. Sepan y diferencien las células que forman el hueso con las células que forman el tejido cartilaginoso. Es decir, repasen lo que es osteocito, osteoclasto, osteoblasto y condrocitos. ¿eh? Sepan muy bien y diferencien bien las células que forman parte del tejido óseo y el tejido cartilaginoso. ¿Sí? División celular. Todas las células del cuerpo humano, a excepción de las gónadas, se dividen por mitosis, es decir, una célula madre da dos células hijas, mientras que las células gonadales o sexuales primarias, testículo ovario, su división es meiótica. La mitótica da 46 cromosomas o 23 pares, y la meiótica solamente da 23. Por eso un espermatozoide se puede unir a un óvulo y formar un nuevo ser. Bien. Corazón, configuración interna, todo. Los tabiques, las válvulas, las cavidades y las tres capas que forman el corazón. ¿Vamos? Pericardio, con su subdivisión. Miocardio, la capa más importante, y endocardio, la capa más interna. ¿Sí? Las válvulas, tricúspide, bicúspide, cámaras, aurícula, derecha, izquierda, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y después están las válvulas de las arterias que salen, La arteria de la válvula aórtica, la arteria de la válvula, perdón, la válvula de la arteria pulmonar, la válvula de la arteria aórtica, ¿sí? O también las pueden encontrar como sigmoideas o semilunares, ¿sí? Estructura interna del corazón, hay preguntas, ¿sí? Bien, acá una ayuda. Vieron que el pH está regulado, tiene una placa homeostática, está regulado, digamos, cuando hay aumento o disminución, ¿sí? Del pH por 7,35 o por debajo de 7,35, por encima de 7,45, que es lo homeostático, actúa distintos mecanismos que se llaman mecanismos homeostáticos, o mecanismos amortiguadores, o tampones, o buffer, ¿sí? Acá la pregunta hace que cuál de ellos es el más importante. Y el más importante, para que ustedes recuerden, ¿sí? Es el mecanismo ácido carbónico, ¿sí? Con el bicarbonato. ¿Por qué? Porque rápidamente o formo bicarbonato para eliminarlo por orina, o formo ácido carbónico, ¿sí? Que después lo hidrato y formo dióxido de carbono y lo elimino por respiración, ¿sí? Después están los de otros, está como las proteínas, hay otro mecanismo, pero está preguntando el mecanismo homeostático más importante del pH, que es el ácido carbónico con el bicarbonato. Bien, bien. Repasen mecanismo homeostático, cuáles eran sus componentes: mecanismo sensor, mecanismo integrador y mecanismo efector. Mecanismo sensor, algo sensa, algo interpreta y se da respuesta a eso. La mayoría de las variables fisiológicas se manejan de esa manera. Si se aumenta la presión, van a entrar mecanismos que hacen que baje. Si no estoy orinando, va a haber mecanismos que hacen de que yo pueda orinar. ¿Se entiende? Todas las variables fisiológicas del cuerpo humano tienden a tener este mecanismo efector. ¿Sí? Esto ocurre con la temperatura, con la vasodilatación o la vasoconstricción de la piel, cuando yo tengo frío, cuando yo tengo calor, para la eliminación de sudor. Yo tengo sudo cuando la piel sensa de que hay demasiada temperatura al exterior, ¿sí? Y todo está controlado por el sistema nervioso autónomo. ¿Estamos? Bien. Estructuras de la célula.
principales: núcleo, citoplasma, membrana plasmática y las organelas. ¿Estamos? Esas serían las estructuras más importantes, ¿sí? No va a haber preguntas por ahora en este examen que hablen de las organelas y demás, pero por lo menos sepan, organelas membranosas, no membranosas, la membrana plasmática, la estructura, ¿sí? El núcleo, como algunos autores no lo consideran organela, sino que mucho más, porque ahí está toda la información genética de la célula, pero quiero que se lleven y sepan y remarquen la importancia de la membrana plasmática. Esta membrana es la que protege, la que separa el leak del leak, el líquido que está dentro de la célula, que es el citoplasma, del leak, que es la célula que está fuera de la célula, que en este caso es el líquido extracelular, y principalmente el intersticial. ¿Sí? La membrana plasmática es como si fuese las paredes de tu casa, separa todo lo que está dentro de tu casa de lo que está fuera de tu casa. Por eso es muy importante la membrana plasmática que esté indemne, no esté lesionada. ¿Sí? Bien, y por último, preguntas muy simples que las van a sacar, hablan un poco de la parte topográfica. ¿Sí? Habla de qué órganos se encuentran en la cavidad pleural, obviamente que son los pulmones, qué cavidades, qué órganos encontramos en la cavidad pericárdica, ¿sí? Que son el corazón, ¿sí? Así que son más preguntas topográficas que no van a tener problema. ¿Qué es la posición anatómica? Una pregunta súper fácil, que el cuerpo humano está de pie, con las palmas hacia adelante, con los pies levemente separados y mirando hacia adelante. ¿Sí? Y repasen las cavidades del cuerpo humano y mínimamente qué órgano hay en cada cavidad. ¿Qué órgano hay en la cavidad mediastínica? Y si hablamos de mediastino, está el corazón, los grandes vasos, están los pulmones, está el timo. Si hablamos de la cavidad abdominal, está gran parte de los órganos del sistema digestivo, intestino grueso, bueno, la parte del colon, el hígado, la glándula pancreática, ¿se entiende? ¿Qué órganos encontramos en la parte pélvica? La vejiga, en caso de la mujer los ovarios, ¿sí? Próstata en el varón, recto, ¿sí? En la cavidad craneal, obviamente, el encéfalo, ¿sí? Bien general. Todos los tips para que ustedes hagan un repaso general y lo tengan a consideración para el llamado de mañana. Espero que les sirvan. Está en base a lo que ustedes van a encontrar mañana. La propuesta va a haber 2 salones, los vamos a organizar rápidamente para que ustedes puedan entrar, tengan el tiempo suficiente para hacer el examen. Recuerden que son 600. Voy a hablar con los otros docentes de manera que primero en otro salón rindan los libres oral, porque son más los regulares y demás. Los que no tienen la regularidad en el SIU, quédense tranquilos que yo voy con el REC, yo esta noche yo lo imprimo y ya les pongo la regularidad en el mismo acta, digamos, para no, ejemplo, si Luciana, que está en línea, en el SIU figura como libre, pero en el REC, que ya está entregado en alumnado, está regular, rinde regular, no la voy a hacer rendir libre. ¿Estamos? Ya sea para este primer llamado como el otro. ¿Estamos? Recuerden que todos los estudiantes que en su momento reclamaron notas, fueron todas encontradas, fueron rectificadas y los que tenían aprobados quedaron regulares. Así que quédense tranquilos, había estudiantes que les faltaban alguna nota para la promoción también, se encontró todo, después de buscar uno por la cantidad de estudiantes, así que bueno, este año como titular de la materia, este año estoy designado como titular de la materia, vamos a proponer otra dinámica para el cursado 2022, y los que son cursado 2023, 2022, 21, 20 y demás, bueno, vamos a generar un espacio de mayor acercamiento con este tipo de tips, con un formato parecido, porque, digamos, uno tiene que evaluar lo que enseña y uno tiene que evaluar el formato que uno viene enseñando. Por eso, quienes recursen o ingresantes 2023 van a tener otro formato de la asignatura, más transversal, con casos,
con una guía más concreta, con otro tipo de clases y acercamiento. Bueno, 3 minutos nada más, algo puntual, no de contenidos, porque de contenidos ya está. Les di los tips, que es lo que más importante quería que se llevaran en esta apoyatura de examen. No es clase de consulta, apoyatura. Bueno, gracias Celeste. No sé si está la compañera ahí que organizó la jornada, ya le agradezco. Sí, 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 por favor vayan con DNI. Vayan con DNI porque ustedes se tienen que identificar. Ahí los compañeros